de la década de 1960, se produjo un cisma en el movimiento comunista internacional entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino. Uno de los ejes centrales de la disputa era la posibilidad de un tránsito pacífico al socialismo, sostenido por el Partido Comunista de la Unión Soviética, o la inevitabilidad de la violencia en forma de guerra popular que propugnaba el Partido Comunista Chino. En 1965, Abimael Guzmán visitó China. Durante la segunda mitad de la década del 60, Mao Tse-tung pareció pasar del análisis político a la profecía. En numerosas reuniones con delegaciones de comunistas de diversos países en el contexto de la lucha contra el Partido Comunista de la Unión Soviética y el revisionismo contemporáneo, empezó a vaticinar que se requerían entre 50 a 100 años para derrotar a todos los imperialismos y más de 1000 para alcanzar el verdadero comunismo en todo el planeta. Desde esa postura, Sendero Luminoso llegó a considerar el social imperialismo soviético como la amenaza mayor para la paz mundial e incluso como el poder exterior que sustentaba a la burguesía burocrática en el país, cuya expresión era el gobierno del general Velasco Alvarado. Los senderistas fueron incansables en atacar a la Revolución Cubana y a Fidel Castro. Pusieron bombas en la embajada de China y dinamitaron colectivos donde eran trasladados pacíficos pescadores soviéticos. Sin embargo, no le dieron mayor importancia a la caída del muro de Berlín y al fin de los socialismos reales. La influencia fundamental en Sendero Luminoso fue la revolución cultural por la que Mao Tse-tung pretendió poner fin a las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y los viejos modos de pensar. La estrategia militar de Mao Tse-tung, si bien Sendero mostró creatividad al combinar la rigidez estratégica con la flexibilidad táctica y la lucha en el campo y en la ciudad, en gran parte la llamada línea militar del presidente Gonzalo no era más que una limitación de los planteamientos de Mao. Por otro lado, durante la época del conflicto armado, también surgió otro grupo terrorista en 1984, llamado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA. Este fue fundado por Víctor Blay Campos y algunos integrantes del antiguo movimiento de izquierda revolucionaria MIR. La diferencia entre el MRTA y Sendero Luminoso radica en que Sendero buscaba destruir las instituciones democráticas y asumir el poder para ejercer el autoritarismo maoísta. Por el contrario, el MRTA ejercía más como un grupo guerrillero que buscaba imponer un nuevo orden económico y social basándose en la Revolución Cubana y afirmando respetar las leyes. Ellos usaban uniformes para ser identificados y así no sean confundidos con civiles, a quienes afirmaban proteger. Después de la captura de Pulay Campos en 1992, sus fuerzas se dispersan y es entonces cuando Néstor Serpa Cartolini asume el liderazgo del grupo terrorista para ejecutar una captura de rehenes en la embajada japonesa que se da en 1996. Durante 4 meses, varios rehenes estuvieron bajo el control del MRTA y es entonces cuando se da la operación Chain the Wonder, en la que se lograron salvar casi todos los rehenes, teniendo una pérdida, y en donde batieron a todos los miembros de la agrupación que habían participado del atentado, incluyendo al líder Serpa Cartolini. Esta operación significó la caída del MRTA, que después de varios años de asesinatos selectivos, emboscadas y atentados con coches bombas, por fin vio su fin. Muy buenos días. El día de hoy en esta entrevista hablaremos sobre el terrorismo. Disculpe, ¿cuál es el nombre de usted? Buenos días, Milko César Girón Manchay. La primera pregunta es, ¿qué fue lo peor de esta etapa? Fue bien peligrosa, fuerte, bastante peligro, muy intenso ese momento. ¿Y qué experiencia que usted haya vivido durante este periodo, digamos, que le ha marcado? De que se pudo lograr, pues, ¿no? La paz acá en el Perú, ¿no? Digamos, la tranquilidad, pues, ¿no? De todos los peruanos, ¿no? Del pueblo peruano.
¿Y usted cree que hoy en la actualidad podría volver a darse algo parecido? De todas maneras, de hecho que pueden estar escondidos, ¿no? Como siempre han estado escondidos. Pero es cuestión, pues, ¿no? De que las Fuerzas Armadas estén ahí pendientes de todos sus movimientos, ¿no? Y otra consulta, si policías y militares han cometido asesinatos, por ejemplo, asesinando a campesinos y cometiendo otras masacres, ¿por qué a estos no se les juzga como terroristas? La verdad que ahí desconozco. Yo como militar, como infante marina, luché en zona de emergencia contra el terrorismo, pues no me prepararon para luchar contra el terrorismo. Señor César, y para terminar una consulta, ¿qué es lo que usted cree que el gobierno tiene que hacer para luchar contra el terrorismo? Bueno, pues no, o sea, de mi parte tiene que seguir controlando, pues no, esos grupos, pues no, de terrorismo, tratar de tener vigiladas las zonas, pues no, las zonas de emergencia, porque se supone que cuando estuvo el terrorismo, pues no, se supone que mucha gente, muchos pueblos estuvieron pues comprados, ¿no? O sea, vivían con el terrorismo, pues, ¿no? Entonces, uno como militar, pues no, de hecho que así o más no te dan información y tenía que intervenir la DEA, tenían que trabajar bastante de infantería y marina, tenía que trabajar bastante, pues no, para que como se dice, pues no controle todo eso, todas esas zonas, ¿no? Claro. Tengo muchos compañeros en el terrorismo que están ahorita inválidos, sordos, ¿no? Heridos, ¿no? Con los enfrentamientos que ha habido, pues, ¿no? Les trajo consecuencias terribles entonces. Por eso de que ahora como militar nosotros queremos, pues, ¿no? Porque que nos apoyen con la ley que nos están dando, pues, ¿no? De veteranos de guerra, la lucha contra, o sea, con el terrorismo, pues, ¿no? O sea, hay unas leyes que nos están apoyando para poder, para que nos las puedan dar, pues, ¿no? Porque creo que merecemos, ¿no? Merecemos de repente, pues, una ley que de repente, pues, nos apoyen. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, hay muchos compañeros que se infectaron, pues, ¿no? Se contagiaron de enfermedades, tantas cosas, ¿no? Que ha habido en el terrorismo y mucha gente no sabe nada de eso, ¿no? Claro, sí, tiene toda razón. Bueno, señor César, muchas gracias por su tiempo, por ayudarnos a responder estas preguntas. Y nada, eso sería todo. Ok, listo, gracias, un gusto. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, estamos aquí con el señor John López. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cómo fue la etapa del terrorismo en el Perú? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Rojas, soy licenciado del Ejército, serví en el año 92. Y bueno, te comento algo sobre la etapa del terrorismo. Fue una etapa muy complicada, el país vivió en zozobra ese tiempo. Ya, producto de eso tuvimos apagones, escasez de alimentos, mucha pobreza, una economía insostenible en ese tiempo. Inmensas colas por poder comprar los productos. Una situación muy complicada en ese entonces. Yo me acuerdo que en ese entonces tenían promedio de 10, 11 años. Y bueno, no sé si recuerdan sus padres, fue una experiencia muy terrible porque por los coches bombas que había, la gente tenía miedo a salir a la calle justamente por eso. Fue una etapa muy complicada en ese entonces, pues, ¿no? ¿Y qué fue lo peor de esa etapa? Lo peor que podría decir que producto de esa lucha equivocada que produjo Sendero Luminoso, hubo muchas muertes, muchas vidas inocentes
pagaron las consecuencias por una lucha que no tenía ningún sentido. Hoy en día, hasta ahora, estamos viendo la manera de salir adelante, pero esa guerra ha sido un atraso realmente al país. ¿Qué experiencia que usted vivió en ese periodo del terrorismo? Mira, te voy a contar una experiencia personal que les viví cuando yo viví en la selva. Yo crecí en la selva. El terrorismo llegó ahí en el año 88. Yo tendría 11 años. Llegó un promedio de 150 terroristas a mi pueblo, ¿ya? A la medianoche. Juntaron a todas las comunidades, que éramos como 100 personas por cada pueblo. En total 5 comunidades, más o menos 500 personas, ¿no? Llegaron y han asesinado a 2 personas. Te puedo contar solo una de cómo asesinaron a un amigo mío, que era un muchacho, tendría pues 14 años, un muchacho que jugaba su pelota. Fue una muerte muy cruel, muy dura, muy dura sobre todo. ¿Cuento los detalles? ¿Sí? ¿No? Mira, juntaron a toda la población en el centro del campo. Llamaron a las 2 personas, porque eran padre e hijo, ¿ya? Los 2 eran. Llamaron al padre, lo tenían enmarrocados a los 2 en el campo del centro. Era más o menos a las 2 de la mañana, ¿ya? Porque ellos actúan en la madrugada. Lo mataron al padre de un disparo en la cabeza, pero al hijo, que según la población era el más agresivo, el más malcriado, el más faltoso, ante los ojos de Sendero Luminoso, ¿ya? Él tuvo una muerte más cruel, más lamentable. Él lo echaron así de boca arriba, ¿no? Enmarrocado, y bueno, le hincaron pues un cuchillo de ese tamaño, más o menos, acá en el pecho, y llamaron a su madre. Le obligaron a su madre mediante una pistola en la cabeza, le llamaron a su madre al medio para que su madre empuje el puñal hacia su propio hijo. En conclusión, si bien es cierto, en la actualidad no se manifiesta de gran manera el terrorismo, pero esto no significa que no pueda volver o que se haya erradicado al 100%, ya que sigue existiendo en algunas partes del Perú, como lo son en el Brain. Un ejemplo de esto podría ser que murieron al menos 16 personas en mayo de 2021 por ataques atribuidos a remanentes del Sendero Luminoso. Y además, ahora en el Perú pasamos por una situación difícil de manejo político, por lo que lamentablemente no podemos estar confiados o asegurar de que esto no vuelva a pasar. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este video. Somos de la carrera de Derecho, Del segundo ciclo, que realizó este trabajo Gracias a la UPC.